Bienvenido a una nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estuviste acá hace un año y medio más o menos. Gracias por estar acá, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Estamos acá con Guillermo, lo mencionamos en el programa anterior, donde estuvo el economista Claudio Agostini. Estamos hablando justo ahora que se viene, volvió al debate de la reforma, una reforma a la reforma tributaria. Este gobierno tiene un compromiso que antes de 6 meses va a mandar un proyecto de ley para hacerle cambios a la reforma tributaria, que entre ellos es más que esto, pero bajar los impuestos a las empresas de 27 a 25 y volver a integrar el sistema, y el debate es alternativas. Y una de esas es un estudio que ustedes hicieron a finales del gobierno pasado sobre los beneficios de subirle los impuestos a las azúcares y alimentos que tienen externalidades negativas para la sociedad. Te voy a dejar a ti que lo cuentes y los expliques en qué consistió el estudio, no tanto desde el punto de vista de salud, sino que desde el punto de vista económico, pero cuéntalo tú. A ver, como bien dices, uno de las propuestas de la reforma tributaria anterior fue, y por lo que tengo entendido, una de las condiciones con las cuales algunos parlamentarios aprobaron o dieron su apoyo a la reforma tributaria anterior, fue estudiar el tema de impuestos a alimentos no saludables, ¿sí? Que es la segunda pata o el complemento natural que tiene la ley de etiquetados. Con la ley de etiquetados uno le informa de una manera gráfica, fácil de entender, sin porcentajes que la gente no entiende o sin semáforos que confunden también, pero de una manera gráfica la gente le informa a las personas qué alimentos tienen riesgo para su salud. Y esta segunda parte viene a ser afectar el precio de esos alimentos, es decir, darle un empujoncito más a las personas para que sustituyan estos alimentos no saludables por alimentos saludables. Entonces, en el marco de ese apoyo fue que el gobierno se comprometió a hacer un estudio. El gobierno anterior. El gobierno anterior, sí. Se comprometió a hacer un estudio sobre el efecto que tendría este impuesto en salud y básicamente hacer una propuesta, ver si estos impuestos eran factibles, sobre qué alimentos, sobre qué nutrientes. Y eso fue lo que hicimos estas 5 personas que participamos en este grupo. Déjeme explicar, participaron 3 economistas y 2 expertos en salud pública, o 3 economistas y 2 expertos en salud pública. Sí, de economistas fueron Claudio Agostini, Claudia Martínez de la Universidad Católica y yo, y expertos en salud pública y en nutrición fueron Camila Corbalán del INTA y Cristóbal Cuadrado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Entonces la verdad fue una experiencia muy, muy agradable, muy enriquecedora, porque bueno, los economistas tenemos nuestro sesgo y ellos tienen el suyo, nos complementamos muy bien, aprendimos yo creo que mucho todos de todos, y finalmente logramos cuajar una propuesta de impuestos a los nutrientes críticos, es decir, gravar la cantidad de azúcares libres, de sodio y de grasa que tienen los distintos alimentos. Impuestos específicos de forma tal que no solamente se incentive a los consumidores a consumir alimentos más saludables, sino que se incentive fuertemente a las empresas a reformular sus productos y a bajar la cantidad de nutrientes críticos. Explica un poco, yo lo entiendo, pero explícalo un poco en la manera más simple posible, porque esto se le llama, de los círculos que lo favorecen, y este es un tema que se está discutiendo a nivel global, diferentes fórmulas, que este es un impuesto en que ganan todos, porque lo voy a simplificar para que tú después lo puedas explicar, porque primero el Estado recauda por aumentar los impuestos, pero al mismo tiempo si funciona como el diseño es que desincentive el consumo de ese tipo de alimentos, hay un beneficio no solo médico y social, sino también un beneficio económico por los costos en salud asociados a ese tipo de enfermedades que generan este tipo de alimentos. Exactamente. A ver, para ponerlo en términos simples, según el Instituto de Health Metrics, Institute for Health Metrics de la Universidad de Washington, que hace estudios
en la mayoría de los países del mundo, en Chile se pierden por año, ¿sí?, por año, 290.000 años de vida por mala dieta. Por obesidad, diabetes, cardiovasculares. Por mala dieta. Obesidad, hipertensión, diabetes, infarto, enfermedades cardiovasculares. Yo no soy médico, pero hay una colección de enfermedades impresionantes que están asociados al consumo. Es tremendo dato, ¿eh? ¿Y se puede encontrar? ¿Está en el informe de usted o no entero? No, no está, pero está en la página web del instituto. Bueno, o sea, a ver, yo los traje acá porque no me los acuerdo, pero son años de vida son 289.000 por mala dieta. Si esos años de vida nosotros les sumamos además años de vida que no se pierden, pero que se viven con discapacidad, con algún grado de discapacidad, se transforman en 349.000 años de vida, lo que se llama años de vida saludables. ¿Sí? Es decir, por año Chile pierde eso. Son alrededor de 17.100 muertes. ¿Sí? Mucho más que accidente de tránsito, mucho más que tabaco. ¿Y en cifras económicas en dólares más o menos? Bueno, uno podría fácilmente y de una manera conservadora multiplicar estos 289.000 años por un PIB per cápita, que son 20.000 dólares, y ahí está la cifra. Eso es lo que pierde la sociedad solamente por años de vida perdido, ¿sí? Además, hay que sumarle los costos de salud. Que lo pagamos todos. Que los pagamos todos, porque el FONASA se financia con los impuestos generales. El 67-70% con impuestos generales. Sí. Hay que pagar los tratamientos de las personas que no se mueren, pero que quedan con enfermedades crónicas, como son las diabetes, o por lo menos hay que pagarlas hasta que esa persona lamentablemente fallece. Es decir, los costos asociados a este comportamiento, a este consumo, son astronómicos. El estudio de ustedes, porque no lo leí entero, sería mentiroso, sí lo ojeé y sí lo hablé con Claudio Agostini, ¿tenía una cifra más o menos de cuánto se podría recaudar? Sí, no lo recuerdo bien, pero estaba en torno a los 300 millones de dólares por año. ¿Sí? Y se ahorrarían de manera... Sí, porque eran 300 de esto y 200 del diésel, que es otro informe. Sí. Y se ahorrarían por año solamente en atenciones de salud alrededor de 80 millones de dólares. Es decir, que uno tiene los dos componentes. Por un lado, recauda y por el otro lado, ahorra costos. Ahora, si los impuestos son buenos, están bien diseñados, y, digamos, incentivan a las empresas a reformular, la recaudación se cae. Pero se ahorra por el otro lado. Pero está bien. O sea, básicamente estos impuestos hay que verlos, y eso es el énfasis que se hace desde salud pública, y yo trabajo mucho, digamos, con ese sector, yo creo que es un énfasis adecuado. Estos impuestos no son herramientas fiscales, son herramientas de salud pública. Estos impuestos se implementan para bajar gastos. Pregunta, este informe se publicó, llegó al nuevo gobierno y a los 2 días lo bajó. Nosotros, para que sea on the record, nosotros tratamos de comunicarnos con el Ministerio de Hacienda. No nos respondieron al respecto. ¿Cuáles son las críticas, las válidas y las no tan válidas, más allá que luego que va a haber un lobby de algunas empresas por los costos, lo mismo que vamos a tratar de hablar con la ley de etiquetados, pero cuáles son las críticas que se le hacen a este tipo de impuestos, para entender un poco cuáles son válidas y cuáles no tan válidas? A ver, las críticas, a mí la verdad me da un poco de gracia porque uno ya sabe cuáles son. Porque son las mismas críticas que se hace a tabaco y alcohol, ¿sí? Lo mismo. La primera crítica es que el impuesto es regresivo. Es decir, que si uno impone esto, los que lo van a pagar proporcionalmente más son los pobres. Eso es falso en la inmensa mayoría de los bienes. Y pongo un caso. El consumo de azúcares libres, que es responsable principal sobre todo de diabetes tipo 2, el 40% del consumo, en promedio, el 40% del consumo de azúcares en los hogares chilenos viene por el lado de bebidas azucaradas y aguas saborizadas.
¿Qué porcentaje? 40%. Wow. ¿Sí? Eso, perdón, ¿en Chile eso es consistente con el promedio mundial o Chile está más arriba? A mí me parece que... A mí me sorprende la cifra, pero soy ignorante al respecto. Sí, yo no he visto canastas de consumo de nutrientes en otros países, pero a mí me parece también que es alto. ¿Sí? Esos bienes, bebidas azucaradas y aguas saborizadas, tienen lo que se llama una elasticidad de la demanda que en valor absoluto es mayor que 1. Son bienes elásticos. Eso quiere decir que cuando sube el precio, los consumidores tienen alternativas y buscan sustituirlos. Y la alternativa natural, gratuita y en la cual Chile tiene diferencias respecto de otros países de la región, es el agua. Chile tiene 100% de cobertura de agua potable y de buena agua. Entonces, eso, digamos, la imposición sobre esos bienes no puede ser regresiva. Porque básicamente si el hogar quiere sustituir ese bien que se ha encarecido por un bien alternativo, tiene la opción de tomar agua, que es prácticamente gratis. Okay. Entonces, eso es regresivo. Eso. Es la segunda es que va a destruir empleos. ¿Sí? Esa viene de manual. ¿Sí? Lo cual es falso también. Pero ¿cuál es el argumento que destruye empleo? ¿Porque va a subir el costo para que esas mismas cosas sean más saludables? ¿O porque si la gente consume menos va a haber menos demanda y va a tener que echar gente? Claro, si la gente consume menos bebidas azucaradas, la industria, por ejemplo, de bebidas azucaradas va a producir menos y va a demandar menos trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo argumento. Lo que se sabe a nivel internacional y desde la teoría económica pura y elemental es que ese argumento también es falaz. ¿Por qué? Porque si yo antes compraba 1 litro de bebida azucarada y gastaba 1.000 pesos y ahora decido no comprarlo porque ese bien subió el precio, yo no es que no gasto esos 1.000 pesos, esos 1.000 pesos los gasto en otra cosa. Entonces, los empleos que potencialmente podrían perderse en esa industria se generan en otras partes de la economía. Y de hecho, una gran parte de la industria de alimentos es industria que es capital intensiva. Entonces yo podría, de hecho, generar empleos netos en la economía si de alguna manera reduzco el consumo de bienes que son capitales intensivos y genero consumo de bienes que son trabajo intensivo. Entonces, incluso estos impuestos podrían generar empleo. Es una cosa que hay que estudiar, pero tenemos el caso de México, por ejemplo, que en el 2014 se hizo famoso a nivel mundial porque puso un impuesto a las bebidas azucaradas, un impuesto bajo, bastante moderado, pero fue un revuelo a nivel internacional, sobre todo por el lobby que metieron las empresas. Y un estudio que salió este año, o a fines del año pasado, muestra que no se perdió un puesto de trabajo en la industria productora de bebidas azucaradas. De hecho, se generaron algunos puestos de trabajo, porque la gente que dejaba de tomar bebidas azucaradas pasaba a tomar agua que era producida por las mismas empresas. Entonces, de nuevo, ahí hay un argumento que no se sostiene ni teóricamente ni en términos empíricos. ¿Y cuál sería el tercero o esos son los dos principales? ¿El lobby de la empresa? Sí, ese es el más fuerte. A ver, hay otros argumentos de la soberanía del consumidor, de que hay que dejarle elegir a la gente. Pero esos son más filosóficos que técnicos. Esos son filosóficos, pero de nuevo, uno, si se quiere, filosóficamente también podría rebatirlos. Primero, porque hay que ver cuán soberano es el consumidor que está bombardeado 24 horas al día por publicidad que te dice que el consumo... No, pero además que hay ejemplos del Estado que te obliga a poner el cinturón de seguridad. Por ejemplo. No, hay un montón de cosas que el Estado sí por hace, ejemplo, o que no le vende alcohol a menores de 18 años, un montón de cosas. Digamos, hay ejemplos en donde es aceptable. Y de nuevo, la economía más liberal, más clásica, acepta la existencia de estos impuestos correctivos, impuestos que corrigen distorsiones, que corrigen externalidades. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista ideológico o filosófico, también son críticas que son absolutamente rebatibles. Hay ejemplos fuera de Chile, más allá del de México. Yo me acuerdo, yo ya no estaba viviendo en Nueva York, pero me acuerdo cuando el entonces alcalde Mike Bloomberg trató de ponerle un impuesto fuerte a las bebidas azucaradas o que no se vendieran en vasos tan grandes, las Coca-Cola, etcétera, pero no tuvo mucho éxito. En Inglaterra entiendo que hay una cosa similar a la ley de etiquetados chilenos, están tratando de implantarla. ¿Hay ejemplos en el mundo más allá del de México que diste? No, de bebidas azucaradas hay muchos ejemplos. Yo, de hecho,
terminé el año pasado un estudio para la Organización Panamericana de la Salud, en donde analicé de 15 países de América Latina, 13 tienen impuestos a las bebidas azucaradas. El tema está en que esos impuestos fueron adoptados en distintos momentos con un criterio recaudatorio. Entonces son impuestos o bajitos o le ponen el impuesto a las bebidas azucaradas y al agua, lo cual no tiene sentido. Entonces no se ha visto todavía esta herramienta desde el punto de vista de la salud pública. Yo creo que México es el primer caso. Acá en Chile el impuesto que existe es relativamente bajo, pero esto es un impuesto que es más y más popular en el mundo. El Reino Unido lo acaba de implementar, Sudáfrica lo acaba de aprobar, Vietnam, yo estuve el año pasado también, digamos, estudiando este tema, el gobierno comunista de Vietnam lo va a implementar, lo ha implementado la India, digamos, debe haber fácil 50 países en el mundo que tienen este tipo de impuestos sobre bebidas azucaradas. Sobre los alimentos hay bastante menos y ahí es... Hablemos un poco, nos queda poco tiempo, pero un poco. Lo hablé contigo sobre el tabaco, pero lo tocamos un momento antes de empezar el programa, lo de la ley de etiquetados, que también fue muy peleada, hubo lobby de las empresas. Lleva no sé cuántos, lleva más de un año, ya 2 años, un año y medio. Sí. ¿Hay evidencia de cómo está funcionando, cuánto ha recaudado, si ha tenido el efecto deseado, etcétera? A ver, la evidencia se lee, a ver, yo creo que la evidencia más patente de que es una cosa que funciona es que las empresas se hayan opuesto. O sea, si fuera una ley inocua, básicamente a las empresas le hubiera dado lo mismo poner el sello o no poner el sello. Otra evidencia, la Coca-Cola acaba de reformular la Fanta y la Sprite para sacarle el sello y poder venderlas en escuelas. Se sabe de empresas que están reformulando sus productos, tratando con otro tipo de ingredientes para sacarse los sellos. Entonces, en términos cuantitativos, todavía no tenemos evidencia, hay estudios que se están haciendo, de hecho la Universidad de Chile está haciendo un par de estudios sobre esto, pero uno lo ve permanentemente. Encuestas a consumidores en donde el 80% de los padres dicen que tratan de elegir alimentos sin sellos o con menos sellos, es decir... O sea, la gente está tomando conciencia y eso debería verse en algún tipo de estadística si disminuyó el consumo de ciertos productos o por el otro lado lo que dices tú, que son las empresas se han ido no rehacientes, pero se han ido reformulando las fórmulas de sus alimentos y productos para estar en compliance de los requerimientos. Sí, es así, yo creo que viene por los dos lados. Ahora, los efectos de este tipo de política son efectos de largo plazo. Uno no puede decir... Claro. Uno puede decir los de salud. Los efectos sobre la salud. Hay modelos epidemiológicos que demuestran y que nos permiten decir esta medida es probable que cause tantos infartos menos, digamos, eso se puede hacer, pero en términos de los efectos, por ejemplo, del etiquetado en Chile, nosotros lo vamos a ver dentro de un tiempo. Y lo vamos a ver solamente o de manera más fuerte si ayudamos al etiquetado con otro tipo de medidas, que pueden ser, por ejemplo, los impuestos, que pueden ser a lo mejor subsidios a alimentos saludables, frutas, verduras, o permitir mejor el acceso de ciertos grupos a ese tipo de alimentos, educación en las escuelas acerca de lo que es saludable, de lo que no es saludable. Yo personalmente iría también por el lado de las restricciones un poquito más fuertes a la publicidad, sobre todo de cierto grupo de alimentos que no tenemos. Algo que ya se hizo con el tabaco, así que no algo que se hizo con el tabaco. Yo creo personalmente que la industria, que ciertas industrias, sobre todo la de las bebidas azucaradas, que es la que está más bajo la mira, porque no tiene ningún tipo de aporte nutricional, cero, sigue el camino del tabaco. Bueno, siempre se haría más, pero me dicen que se acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estuvimos hablando de impuestos a las azúcares en el contexto de esta nueva reforma tributaria que en los próximos 6 meses, algunos dicen 3 meses, este gobierno estaría enviando para hacerle cambios a la reforma antigua. Muchas gracias por estar acá, será hasta la próxima y a los que nos están viendo,
Acuérdense de seguirnos por redes. Yo que soy viejo me quedé en Instagram, Facebook y Twitter, pero estoy seguro que hay más que se me están quedando en el tintero. Muchas gracias.